Bueno, chicos, continuamos con la clase. Ahora hablaremos acerca del principio de Pascal. Decimos, en este principio Pascal me dice que la presión adicional que se le aplica sobre un depósito cerrado, lo que va a suceder es que este líquido va a comunicar ese incremento de presión con la misma intensidad en las paredes como en el líquido que lo contiene. El incremento de presión es la misma. El líquido comunica incrementos de presiones de la misma intensidad. Entonces, si yo tuviera este depósito que contiene un gas, entonces al aplicarle una fuerza, esta fuerza va a generar un incremento de presión. El gas comunica incrementos de presiones de la misma intensidad. Quiero hallar la presión en A, será la presión en A más ese incremento de presión que ha sufrido. Lo mismo en el punto B, la presión en B será la presión de B más el incremento que ha sufrido la presión. Entonces, este fluido lo que va a hacer es comunicar incrementos de presiones de la misma intensidad. Una aplicación del principio Pascal es la prensa hidráulica. En este caso tenemos un recipiente, dos recipientes que se encuentran conectados de diferentes secciones transversales. Lo vamos a cerrar. Lo cerramos con pistones de diferentes áreas. En el interior hay un líquido, entonces sobre el émbolo más pequeño ejercemos una fuerza, F1. Esta fuerza lo que va a generar es un incremento de presión. Ese incremento de presión el líquido va a distribuir ese incremento de presión de la misma intensidad, de tal forma que en el émbolo 2, ese incremento de presión lo que va a generar es una fuerza 2 para poder sostener al automóvil. Esa fuerza F2 será equivalente al peso del auto. La presión en el punto 1 será igual a la presión en el émbolo 2. Presión, fuerza 1 sobre el área 1. Presión en 2, fuerza 2 sobre el área 2. A esta prensa hidráulica se le conoce también como un multiplicador de fuerza. Con una fuerza pequeña podemos obtener objetos pesados, ya que la presión en el interior de este líquido es constante, el incremento de presión es constante. Luego hablamos acerca del principio de Arquímedes. Este principio de Arquímedes me dice, se aplica para cualquier cuerpo que se encuentra sumergido, ya sea total o parcialmente en un fluido. Cuando un cuerpo se encuentra sumergido, ya sea parcial o totalmente, sobre un fluido, el fluido ejercerá una fuerza vertical hacia arriba llamada empuje. Entonces, todo cuerpo que se encuentra sumergido, ya sea total o parcialmente, el fluido ejerce una fuerza vertical hacia arriba llamada empuje. Este empuje es equivalente al peso del líquido desalojado. El empuje es equivalente al peso del líquido desalojado. Recuerda que el peso es masa por la gravedad. Masa del líquido desalojado
por la gravedad. La masa es la densidad del líquido desalojado por el volumen desalojado. Este volumen desalojado es equivalente al volumen sumergido. El volumen desalojado del líquido ha sido ocupado por una parte de este cuerpo. Este es el volumen sumergido. No te olvides, el volumen desalojado es igual al volumen sumergido. Entonces podemos escribirlo de forma general, como la conocemos, que el empuje depende de la densidad del líquido, de la gravedad y del volumen sumergido. Del volumen sumergido. Otra forma de calcular el empuje sin tener en cuenta el volumen sumergido es considerando el peso real y el peso aparente. Recuerda que cuando un cuerpo está totalmente sumergido, el volumen del cuerpo es igual al volumen sumergido. Cuando está parcialmente sumergido, el volumen sumergido es una fracción del volumen del cuerpo. El empuje lo podemos calcular conociendo el peso real. El peso real es el peso que se encuentra, el peso del bloque cuando se encuentra afuera. Este es el peso real. El peso real es el peso en el aire. Peso real, peso en el aire. Y el peso aparente es el peso cuando se encuentra en un líquido. Entonces el empuje lo podemos determinar como el peso real menos el peso aparente. Recuerda que el peso real es el peso en el aire y el peso aparente es el peso que se tiene dentro del líquido. Cuando nosotros estamos dentro de un líquido nos sentimos más ligeros, ese es nuestro peso aparente. Si yo tengo, si este bloquecito tiene un peso de 20 newton y cuando está sumergido registra 15 newton, entonces el empuje será 5 newton, la diferencia del peso real menos el peso aparente. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Cuando en un ejercicio nos digan que un cuerpo flota, cuando un cuerpo flota es porque se encuentra en equilibrio. Puedo poner, por ejemplo, esta cajita se encuentra flotando, flota en este líquido. Entonces, si flota, lo que tengo que hacer es dibujar todas las fuerzas que le afectan. Aparte del empuje, lo que le afecta es el peso. Entonces, si flota, el peso y el empuje son iguales. Si esta cajita hubiera estado sostenida de una cuerda, entonces flota, te dice igual. Entonces, aparte del empuje, lo que le afecta es el peso y la tensión. Entonces aplicamos y decimos que cuando flota se encuentra en equilibrio, el empuje más la tensión será igual al
al peso. Eso es cuando flota. ¿Ya? Y si tuviéramos en líquidos no miscibles, o sea, líquidos que no se combinan, como el agua y el aceite, líquido 1, y por acá un líquido 2. Se encuentra una esfera entre los dos líquidos. Acá hay un volumen sumergido en 1, volumen sumergido en 2. Entonces hacemos el diagrama de fuerzas. Acá está el peso, pero cada líquido ejercerá su propio empuje hacia arriba. Entonces acá yo puedo decir que el peso es igual a la suma de los empujes. Recuerda que el empuje 1 será la densidad del líquido 1, gravedad, volumen sumergido en 1. El empuje de 2, densidad del líquido 2, gravedad, volumen sumergido en 2. La masa lo puedes escribir como la densidad del cuerpo por el volumen total. Y aquí está la gravedad, ¿no? Así lo podemos hacer. Escucho si hay alguna pregunta. Entonces, revisemos un ejercicio donde podamos aplicarlo. Tenemos este ejercicio número 8. Me dan un objeto que flota en el agua. Entonces, si flota, ya sabes que cuando flota se encuentra en equilibrio. Aplicas la suma de las fuerzas. ¿Quién le afecta? Ahí está el peso. Está el empuje. Entonces decimos que el empuje es igual al peso. Te piden que determines la densidad de este objeto. Definimos empuje es la densidad del líquido, gravedad, volumen sumergido. La masa lo puedes escribir como la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo y ahí está la gravedad. De esta forma simplificamos y me tendrían que dar cuánto es el volumen sumergido. Como dato, te dice que el volumen sumergido es la cuarta parte del volumen total, que es V. O sea, tenemos densidad de líquido, es agua, su densidad es 1000. El volumen sumergido es la cuarta parte del volumen total, la densidad del cuerpo por el volumen total. El volumen se cancela y tenemos que la densidad del cuerpo es la cuarta parte de la densidad del agua. En este caso es 1000 entre 4. ¿Cuánto? 250. ¿Cuánto es? 250. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? ¿Ninguna? Muy bien. No te olvides que cuando los cuerpos flotan se encuentran en equilibrio. Y si no flota, aplica la segunda ley de Newton. Ahora vamos a hablar acerca de
de temperatura y de calor. Cuando nosotros hablamos acerca de calor, decimos que el calor es una forma de energía que se transmite debido a una diferencia de temperatura. Entonces se transmite debido a la diferencia de temperatura entre dos medios. Entonces acá va a haber una transferencia de calor porque tengo dos medios que se encuentran a diferente temperatura. La cantidad de calor que se transfiere va en dirección de mayor a menor temperatura, de mayor a menor temperatura. Entonces, si nosotros hablamos de la Tierra y el Sol, entonces la dirección de la transferencia de energía se da del Sol, mira, en esta dirección, del Sol a la Tierra, de mayor temperatura a menor temperatura. Temperatura. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es una propiedad de los cuerpos que nos van a indicar qué tan frío, qué tan caliente se encuentra respecto a un patrón establecido. Nosotros generalmente ese patrón lo consideramos respecto al agua, ¿no? A la temperatura de fusión del agua y a la temperatura de ebullición del agua. También podemos decir que la temperatura es el grado de agitación molecular, ¿no? Es el grado de agitación molecular. O sea, cuanto más caliente se encuentra un cuerpo, la agitación molecular va a ser mayor. Equilibrio térmico, decimos que siempre el estado final es el estado final de temperatura que se alcanza luego de una interacción. Tengo dos cuerpos, A y B, que se encuentran a diferente temperatura. Cuando estos cuerpos interactúan, se va a producir una transferencia de calor. Luego, decimos que al final estos cuerpos van a alcanzar un equilibrio térmico, que significa que se van a encontrar a una temperatura, a una misma temperatura. Esta temperatura se le llama temperatura de equilibrio. La ley cero de termodinámica nos dice que todo sistema natural tiende hacia el equilibrio térmico con el medio que lo rodea. Si tenemos dos sistemas A y B que se encuentran separados, A y B se encuentran separados, pero observo que A y B están en equilibrio térmico con C. Pero a pesar que A y B se encuentran separados, en conclusión, al final A y B tendrán la misma temperatura, porque recuerda que A está en equilibrio con C y B está en equilibrio con C. ¿Eso qué significa? Que A y B también están en equilibrio. La ley cero de termodinámica es la base de la medición de la temperatura, porque la lectura de la temperatura en un termómetro es el equilibrio térmico. La cantidad de calor que un cuerpo absorbe o libera se da debido a una diferencia de temperatura. La cantidad de calor depende de la masa, el calor específico y la variación de temperatura. Su unidad en el sistema internacional es el joules. C minúscula es el calor específico, a veces se coloca también como C sub E. Y delta TT es la variación de temperatura. Recuerda que la variación de temperatura se define como temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, por ejemplo, acá yo le proporciono cierta cantidad de calor al agua. Esta cantidad de calor es absorbida por el agua para poder elevar su temperatura.
El calor específico de cualquier sustancia se define como la mínima energía, la mínima cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura en 1 grado de 1 gramo de dicha sustancia. El calor específico del agua es 1 caloría. O sea, se requiere 1 caloría para elevar en 1 grado 1 gramo de agua. Y para el hielo es 0,5 calorías por grado centígrados. Como podemos observar, utilizamos generalmente para la cantidad de calor, utilizamos la caloría. Entonces tenemos que saber la equivalencia entre joules y calorías. Si nosotros convertimos de joules a caloría, tenemos que multiplicarle por 0,24 o viceversa. La cantidad de calor puede ser positivo como puede ser negativo. ¿De qué va a depender? Va a depender de la diferencia de temperatura. Cuando un cuerpo aumenta su temperatura, entonces ha ganado calor, ha absorbido calor. Cuando un cuerpo disminuye su temperatura, entonces ha perdido calor o ha liberado calor. La capacidad calorífica indica la cantidad de calor absorbido por una sustancia en un intervalo de temperatura. También lo podemos escribir en función de su calor específico y de su masa. Yo le proporciono cierta cantidad de calor que va a ser absorbida por el agua para poder elevar su temperatura. El calor latente es cuando es la mínima cantidad de calor que se debe de suministrar para que una sustancia cambie de fase. Entonces, el cambio de fase se da a una misma temperatura. Cambie de fase a una misma temperatura. ¿De qué depende? Depende de la cantidad de calor que se le suministra por unidad de masa. Podemos despejar y podemos indicar de este lado que la cantidad de calor lo puedo escribir como el calor latente por la masa. Entonces, por este lado, tengo un estado inicial líquido, que proporciona una cantidad de calor, y ahora voy a tener en estado gaseoso. Entonces, acá tengo líquido y acá tengo gas. Pero tengo la misma cantidad de masa. Si se encontraba, por ejemplo, líquido, puedo hablar a una temperatura de 100 grados centígrados y acá tengo gas a 100 grados centígrados. Recuerda que el cambio de fase se da a una misma temperatura. El calor latente de fusión y solidificación es de 80 kilocalorías por kilogramos. Entonces yo tengo 1 kilo de hielo a 0 grados centígrados. Entonces le proporciono cierta cantidad de calor. Entonces, ¿qué va a suceder? Se va a descongelar y ahora voy a tener agua. 1 kilo de agua a 0 grados centígrados. Entonces, la mínima cantidad de calor que le tengo que suministrar para que cambie de fase, ese se le llama calor latente, en este caso de fusión. Y si yo quiero convertir de líquido a sólido, entonces le tengo que quitar calor, por eso la cantidad de calor es negativa, ¿no? La cantidad de calor es negativa. Y voy a obtener hielo a 0 grados centígrados. Entonces recuerda que el cambio de fase se da a una temperatura constante. Si nosotros
graficamos el comportamiento de la temperatura respecto a la cantidad de calor, podemos notar entonces que el cambio de fase se da a una temperatura constante. Entonces te dan esta gráfica y cada vez que tú veas acá en esta recta es temperatura constante, entonces vemos que se da un cambio de fase. Mira, temperatura constante. Se da un cambio de fase de sólido a líquido, fusión. De líquido a gas, entonces es vaporización. Acá le doy una cantidad de calor, 1. Acá le doy una cantidad de calor latente de fusión. Acá le doy una cantidad de calor, 2. Y acá le doy una cantidad de calor latente de vaporización. La cantidad de calor total vendría a ser la suma. 1, cantidad de calor latente de fusión, más cantidad de calor 2, más la cantidad de calor latente de vaporización. Esa es la cantidad de calor que yo le tendría que proporcionar a una cantidad de hielo que inicialmente se encontraba a menos 10 grados centígrados. Finalmente, tenemos el principio de la calorimetría, que establece, por conservación de la energía, la cantidad de calor ganado va a ser igual a la cantidad de calor perdido, pero anteponiéndole el signo negativo. Porque recuerda que cuando un cuerpo pierde calor es porque ha disminuido su temperatura. Por eso la diferencia de temperatura va a ser negativa y con este menos va a ser positiva. Aplicamos en un ejercicio lo aprendido, chicos. Tenemos nuestro ejercicio número 10. En este ejercicio número 10 me indican que se tiene dentro de un recipiente de capacidad calorífica despreciable, o sea, el recipiente no va a absorber calor. ¿Qué es lo que contiene? Este recipiente contiene, me dice, 200 gramos de agua. El agua se encuentra a una temperatura de 8 grados centígrados. Entonces acá le pongo masa de agua. ¿Cuánto es? 200 gramos. A ese recipiente que contiene agua lo voy a introducir un metal que se encuentra a 110 grados centígrados. Entonces no sé cuánto de masa tiene este metal. La pregunta es esa, ¿cuánto de masa tendrá para lograr una temperatura final, una temperatura de equilibrio de 25 grados centígrados? Entonces tengo dos cuerpos que se van a mezclar, entonces observo por este lado que el agua tiene que alcanzar una temperatura final de 25, entonces el agua tiene que elevar su temperatura, por lo tanto gana calor, absorbe calor, mientras que el metal tiene que disminuir su temperatura a 25, entonces el metal tiene que perder calor. Se cumple que la cantidad de calor ganado va a ser igual a menos la cantidad de calor perdido. Entonces nosotros decimos la cantidad de calor ganado es masa, en este caso el que gana es el agua, calor específico del agua y la variación de temperatura. La temperatura final, que es 25, menos temperatura inicial, que es 8, menos la cantidad de calor
perdido por el metal, que es la masa del metal, el calor específico del metal, y la variación de temperatura final, que es 25, menos la temperatura inicial, 110. La masa del agua es de 200 gramos. El calor específico del agua es 1 caloría por grados centígrados. ¿En cuánto ha variado la temperatura? Indica. Ha variado en 17 grados. Está. La masa del metal, no lo tengo. Calor específico del metal, me dicen que es 0,5 calorías por grados centígrados. Acá tenemos una variación de temperatura. ¿De cuánto? De menos 85. Este menos y este menos se va a hacer positivo. Simplificamos las unidades, mira, gramos y gramos, grados centígrados con grados centígrados. Recuerda que este también está en grados centígrados, calorías con este calorías, y me queda en gramos. Pues acá tenemos ¿cuánto sale? Por este lado sale positivo. Sale 0,5 sobre gramos, ¿no? Ahí está gramos y este es el metal. ¿Cuánto es la masa del metal? ¿Alguien me puede decir cuánto es la masa del metal? 80 gramos. 80. La masa del metal es 80, me dicen 80 gramos. ¿Está? ¿Alguna pregunta, chicos? Pues, acá no ha habido un cambio de fase. Para finalizar esta parte, vamos a revisar el último. Vamos a hablar acerca de qué sucede cuando los líquidos se encuentran en movimiento, ¿no? De la hidrodinámica, se encarga de estudiar a los líquidos en movimiento. Cuando hablemos acerca de un fluido ideal, vamos a considerar un fluido ideal que su densidad es constante, su volumen es constante, no es viscoso, no es turbulento, o sea, se mueve en línea, ¿no? Como si fueran corrientes en una misma dirección. Cuando hay movimiento, cuando el fluido se encuentra en movimiento, se produce el caudal o flujo de fluido. El caudal no es otra cosa que el volumen del fluido transportado por unidad de tiempo. El caudal es el volumen sobre el tiempo. Su unidad, metros cúbicos sobre segundo. ¿Sí? Entonces yo tengo un cañito, abro la cañería, sale una cantidad de volumen, lo mido en cierto tiempo y puedo determinar el caudal. Recuerda que por una tubería se transporta cierto volumen. Este es el volumen de este líquido. ¿Qué forma tiene el volumen? Este volumen no es otra cosa que el volumen de un cilindro. Y el volumen de un cilindro se calcula como el área de base por esta altura que vendría a ser D.
¿Sí? Entonces, si nosotros decimos que el caudal es el volumen entre el tiempo, el volumen sería el área del tubo por la distancia. Pero la distancia entre tiempo es velocidad. Entonces tengo que el caudal es el área por la velocidad. El área por la velocidad. Por eso está acá, área por la velocidad. Hablemos acerca de la ecuación de continuidad. Un fluido ideal que transporta un fluido por una tubería, decimos que la masa se conserva. Recuerda que esta tubería no tiene orificios, no tiene agujeros. Entonces la cantidad de masa que entra tiene que ser igual a la cantidad de masa que sale. Entonces nosotros decimos en esta tenemos dos tubos de diferentes dimensiones. Entonces acá le llamo. Digo acá, esta es la tubería 1 de este punto. Esta es la tubería 2. Entonces se cumple que el caudal por la tubería 1 va a ser igual al caudal por la tubería 2. Pero ¿cómo se calcula el caudal en función de la rapidez? El área por la rapidez. El área por la rapidez. Entonces, a través de la ecuación de continuidad podemos encontrar una relación del área de las tuberías respecto a la rapidez con la que fluye este fluido. Hablamos acerca también de la ecuación de Bernoulli, que está relacionado con la conservación de la energía. Para que un fluido se transporte entre los extremos de las tuberías, debe encontrarse a diferente presión. Esa diferencia de presión hace que el fluido se encuentre en movimiento. Entonces, nosotros aplicamos la conservación de la energía en términos de la densidad y hablamos acerca en este punto 1, colocamos nuestro nivel de referencia. En este punto 1 está la energía relacionada al trabajo que realiza esta presión, más la energía cinética en términos de la densidad y su energía potencial. En el punto 2 hay presión, luego tenemos acá la energía cinética y la energía potencial. La diferencia de presiones hace que fluya este fluido. Entonces, una aplicación vendría a ser, en este caso, en el teorema de Torricelli, cuando se tiene un tanque de agua, por ejemplo, y tengo un cañito, una cañería acá. Queremos saber con qué rapidez sale el agua por esa cañería. Pues para eso necesitaríamos saber a qué altura por debajo del nivel se encuentra esta cañería. Entonces, y encontramos que va a depender de la raíz cuadrada multiplicada por 2 veces la gravedad y h puede ser este desnivel, ¿no? Aplicamos en nuestro último ejercicio. Si no hay preguntas, chicos. Tenemos en este ejercicio número 9. En este ejercicio número 9. Me indica. Dice así. Se tiene un tanque lleno de agua, el cual tiene una cañería conectada a 4 metros, medido desde la parte superior.
del mismo. Determine la velocidad de salida del agua por la cañería, sabiendo que tiene una sección transversal de 0,08 metros cuadrados. Pues me están dando el área de la cañería, ¿no? Del cañito. Entonces yo tengo ahí mi tanque que está lleno de agua, la cañería. Se tiene una cañería que está conectada a 4 metros, medido desde la parte superior. Entonces, este H es 4 metros. Y me piden que determine la velocidad de salida del agua. Tú sabes que la velocidad de salida dependerá de la raíz cuadrada, 2 veces G y H. Aplicamos raíz cuadrada, 2 veces la gravedad, que vale 10, el H, que es 4. Entonces tenemos raíz de 80, raíz de 80, y tenemos, esto le puedo escribir como 16 por 5, tenemos 4 raíz de 5. Me dicen que aproxime el raíz de 5 a 2,24. Por lo tanto, ya tengo que esto sale, ¿cuánto? 8.96. 8.96 me dice. 8.96 metros sobre segundo. ¿Alguna pregunta, chicos? Vamos, chicos, ¿alguna consulta? Miss, ¿Se escuchó? ese 0,08 metros cuadrados no lo ha utilizado, ¿verdad? No lo he utilizado. O sea, recuerda que no todos los datos se utilizan. ¿Lo podría hacerlo de otra forma? Sí, pero no. Pues vamos a ver. Entonces, en un ejercicio, algunas veces te dan distractores, ¿no? En este caso, ese 0,08 es un distractor. No es un distractor. Entonces, hemos aplicado acá, hemos dicho que esta es la ecuación de Torricelli, que es una consecuencia de la ecuación de Bernoulli. Puedo poner 2 puntos. Por ejemplo, le llamo punto, acá punto 1 y acá punto 2. Ahí está. Entre esos 2 puntos hay una diferencia de presiones, me dice. ¿Para qué? Para que el líquido fluya, se mueva. Elijo mi nivel de referencia y digo, en el punto 1, ¿qué hay en el punto 1? Presión. ¿Qué más hay? Cinética. ¿Qué más hay? Potencial. En el punto 2 hay cinética. Y hay potencial también, ¿no? Está potencial. Pero como en el nivel de referencia se encuentra 2, no hay potencial. Esta presión es la presión atmosférica. Esta presión de 2 es la atmosférica. Arriba de 1, atmosférica. Afuera de 2, atmosférica. Entonces estas 2 se cancelan. El primero acá cae, entonces velocidad en 1 es 0. Entonces me queda así, densidad gravedad H igual 1 medio, densidad rapidez al cuadrado.
Se cancela la densidad y ya tienes que la rapidez de 2 es la raíz cuadrada, 2 veces g, h. ¿Ve? Entonces, eso es hemos aplicado la ecuación de Bernoulli, ¿no? Y me sale esta de acá. Entonces ya en los ejercicios ya no lo vas a deducir, simplemente si tú tienes un tanque que está abierto, ¿no? Hay presión atmosférica, abierto. Y quieres calcular la velocidad con la que sale el chorro de agua por la cañería, lo puedes hacer. Ahora, ese dato que te están dando en este ejercicio, vamos a ver, este dato que te dan, te serviría, ¿sabes para qué te serviría? Para que calcules el caudal. O sea, tú ya tienes con qué velocidad sale. Entonces, si tú quieres saber el caudal tendrías que hallar el área y la rapidez. Y como ya tú tienes el área que es 0,08, ya tienes la velocidad que es 8,96, ya tienes el caudal. Entonces, esta área de esta cañería te permite determinar el caudal. ¿Me dejo entender? Sí, pero en este caso no te piden el caudal, entonces no era necesario el área. ¿Alguna otra consulta, chicos? Los escucho, los leo. ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas, chicos? Muy bien, entonces no se olviden, pónganse a repasar, resuélvanlo nuevamente. Y si tienen alguna pregunta, me lo hacen saber. Les muestro rápidamente los ejercicios propuestos. Ejercicio número 1 propuesto sale la A. Ejercicio número 2 sale la D. 4 por 10 a la cuarta. La 3 sale la A. La 4 sale la A. La 5 sale casa. ¿Sí? Entonces revisen los ejercicios propuestos y si tienen alguna pregunta me lo hacen saber la próxima clase. Bueno, chicos, nos despedimos. Cuídense mucho. Hasta la próxima semana. Hasta luego, profesora. Hasta luego, Miss. Hasta luego.
Buenas tardes, jóvenes. ¿Me confirman, por favor, que se me escucha fuerte y claro? Sí, profesor. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, muchas gracias. Bueno, entramos a lo que viene a ser ya la semana 5 de este ciclo especial. Recuerden que es un ciclo bastante rápido y el día de hoy sí tenemos un tema muy amplio, chicos, así que empezamos con ello. ¿Bien? Ok, entonces, empezamos con lo que viene a ser la coordinación química. Recordad que la coordinación química tiene que ver tanto con los que son los términos hormonales que utilizan tanto las plantas como los animales para poder desarrollarse. Todos nosotros, por ejemplo, para poder desarrollar de manera correcta, que un lado no crezca más que otro, para también desarrollar nuestras actividades, funciones digestivas, funciones nerviosas, tenemos un sistema de hormonas que se encargan de poder regular estos procesos. Entonces, vamos a empezar con la parte vegetal, chicos. En la parte vegetal, las hormonas directamente reciben el nombre de fitohormonas para diferenciarlas, ¿bien? O también conocidas como hormonas vegetales. A diferencia de los animales, se producen en células y no en glándulas, que son células especializadas, y estas fitohormonas no son específicas, sino que van a actuar con las células que se encuentran en el entorno. Estas van a regular el crecimiento y desarrollo de la planta para que crezca de manera adecuada. La forma en la que van a llegar estas hormonas de una célula a otra puede ser a través del floema, ¿bien? O directamente por difusión entre las células. Una de ellas las produce y las células que se encuentran alrededor van a verse afectadas. Ahora, en la parte vegetal nosotros vamos a encontrar dos grupos, dos grandes grupos de hormonas. Hormonas estimuladoras, aquellas que están a favor del crecimiento, a favor del desarrollo, y hormonas inhibidoras, aquellas que van a detener el crecimiento o desarrollo para que la planta pueda resistir frente a condiciones adversas. Dentro del grupo de las estimuladoras tenemos a las auxinas. Ojo, señores, auxina no es el nombre de la hormona, sino es un grupo de hormonas conocidas como auxinas, relacionadas con el ácido indolacético, por sus siglas el IAA. Se sintetiza en los meristemos de los vegetales, bien a nivel de los meristemos apicales, a nivel de los meristemos laterales, estimula el crecimiento de la célula actuando a nivel de pared. Y esto, por ejemplo, lo vemos con las respuestas conocidas como fototropismo, donde un grupo, por ejemplo, aquí en la punta, al momento que recibe la luz, estimula la producción de las auxinas para que este lado, a nivel de las paredes celulares, empiecen procesos de división, lo que hace que la planta se incline en contra. A medida que el sol, por ejemplo, va pasando de un punto a otro, ahora por la otra parte llega la luz, las auxinas estimulan el otro lado de la planta para que pueda continuar ese seguimiento al sol. Las auxinas están relacionadas con las respuestas fototrópicas. Estimulan la formación de raíces adventicias y laterales, lo que permite la ramificación a nivel del tallo, la formación de nuevas ramas, la formación de puntos donde se van a anclar las hojas. Permite la diferenciación entre tejidos del xilema y el floema. Y también, aparte de las respuestas fototrópicas, tenemos a las respuestas geotrópicas. ¿Cómo se da esto? Las plantas, de manera general, la parte que va a formar tallos siempre va en contra de la gravedad. Decimos que presenta un geotropismo negativo, mientras que la parte que se encarga de formar raíz siempre va a ir a favor de la gravedad, por lo cual presenta un geotropismo positivo. Esto lo han visto quizás en algunos árboles que se han caído, las raíces han quedado expuestas, luego poco a poco se han vuelto a introducir en la tierra, mientras que las ramas que han quedado ahora de costado vuelven a enderezarse yendo en contra de la gravedad. ¿Todo eso gracias a quién? A las auxinas. Luego encontramos el grupo de las giberelinas, relacionadas con el ácido giberélico. ¿Bien? Estas giberelinas fueron descubiertas en primer lugar en un hongo, en el llamado Giberelium, de ahí el nombre que se les dio. Estimula el alargamiento de células y a nivel del tallo. Una planta con giberelinas va a desarrollarse mucho más alta, mucho más alargado, frente a otra planta que no presenta giberelinas. Podemos notar unas plantas cortas. Lo mismo ocurre con lo que viene a ser a nivel de las hojas, bien, estimulan la formación de las hojas, la floración, la forma de flores y la germinación de la semilla. Las semillas de por sí, gracias a la presencia de giberelinas, van a desarrollar enzimas hidrolíticas. Pero ojo, para que estas enzimas se activen, necesitan la presencia de agua. Por eso que no solamente le basta lo que viene a ser giberelinas. Si yo tengo una semilla y a cada rato le añado giberelinas, lo único que estoy estimulando es que formen enzimas hidrolíticas. La semilla no va a germinar hasta que estas enzimas se activen. ¿Y cómo lo hacen? Con la presencia de agua.
Bien, las gibberelinas en sí tienen la función de poder estimular los puntos de desarrollo. Por ejemplo, en una rama queremos formar una hoja. La gibberelina estimula el punto donde se va a formar una hoja y las auxinas continúan con el proceso. Queremos formar una flor, correcto. Las gibberelinas estimulan el punto para formar una flor y las auxinas continúan con el resto del proceso. Vamos a formar un fruto, lo mismo. Entonces, las gibberelinas básicamente van a estimular el proceso inicial de la formación de estructuras y las auxinas continúan con el desarrollo. Las citocininas, ¿qué hacen? Las citocininas, que son derivadas de la adenina, estimulan la mitosis, estimulan los procesos de división para que la planta pueda desarrollarse mucho más rápido. Aumenta la síntesis de ADN, la síntesis de ARN, la formación de proteínas, favorece el alargamiento de frutos y semillas. Pero ojo, las citocininas cuando trabajan de esa manera no le dan un orden, no puedes las células empiezan a dividirse pero no siguen un patrón. Quizás ustedes han visto, por ejemplo, algunos frutos, unas calabacitas que están bien formaditas, todas redonditas, mientras que otras han crecido completamente deformes. ¿Qué ha pasado? En un punto, las citocininas trabajaron junto con las auxinas para darles ese orden. Gracias a las citocininas trabajaron mucho más rápido. Pero a nivel de frutos, cuando las citocininas trabajan por sí solas, lo van a hacer sin ningún orden, sin ningún control. A nivel de estructuras, las citocininas solamente van a trabajar junto con las auxinas. Por sí solas no van a trabajar, no desarrollan ninguna estructura. Entonces, si yo tengo una planta con presencia de auxinas que va a desarrollar una flor, lo puede hacer. Si tengo una planta con auxinas y citocininas, también lo hace, pero mucho más rápido. Si tengo una planta solamente con citocininas, las citocininas por sí solas no trabajan a nivel de estructuras. ¿Ven? Como las células se van a estar dividiendo constantemente, se están renovando a cada momento, las citocinas inhiben el amarilleo de las hojas cortadas, evitan que las hojas rápidamente se puedan, digamos, amarillentar, se puedan volver opacas, pero ya con el tiempo también se desgastan las células y finalmente se mueren. Previene, en otras palabras, la senescencia, evitan que la planta envejezca. Bien, entonces, estos van a ser las tres hormonas principalmente estimuladoras a favor del desarrollo de la planta. Luego tenemos las hormonas inhibidoras. Las plantas no van a estar creciendo todo el año ya que hay épocas del año donde no encuentran condiciones adecuadas. Esta época viene a ser el invierno. El invierno se caracteriza porque las temperaturas descienden y los niveles de agua también. El verano al contrario, los niveles de agua aumentan, por eso que en verano hay muchos huaicos. En cambio, en invierno los glaciares se mantienen congelados, por ahí el agua se vuelve sólida y los ríos disminuyen. Las plantas detectan eso a nivel de raíz, ya con semanas de anticipación, en una época conocida como otoño, y es en ese momento que las plantas se van a preparar para sobrevivir al invierno. Para ello, van a producir y liberar ácido abscísico. Relacionada con los carotenoides, que son pigmentos naranja, se sintetiza en la base de los frutos, induce el letargo, manda a dormir a las yemas que van a formar nuevas hojas, bien, no se va a formar nada, no podemos gastar reservas, se viene el invierno, y también a las semillas. No permite que las semillas germinen porque no van a encontrar condiciones adecuadas. Induce la caída de los frutos y también de las hojas. Las hojas son estructuras que se mantienen verdosas porque constantemente también, aparte que producen nutrientes, los están consumiendo. Eso lo hacen gracias a la presencia de auxinas. Pero cuando ya va a llegar el invierno, cuando saben que no va a haber suficientes nutrientes, no va a haber agua para realizar fotosíntesis adecuadamente y mucho menos va a haber sol todo el día, entonces ya no es necesario tener tantas hojas. De por sí, el ácido abscísico empieza a aumentar la producción también de etileno, disminuye los niveles de auxinas y se forma un pequeño absceso, lo cual bloquea que lleguen los nutrientes hacia las hojas y luego éstas caen. ¿Bien? En las hojas que no se caen regula el cierre de las estomas, para que de esa manera, al momento que los estomas permanecen cerrados, no se libere vapor de agua y la planta no esté padeciendo de un déficit hídrico. Recuerden que a nivel de los estomas, las plantas van a perder una gran cantidad de vapor de agua, lo cual absorben por las raíces, pero en estas épocas de invierno, al no haber agua, no pueden darse el lujo de ir perdiendo a través de los estomas.
Otra de las hormonas inhibidoras viene a ser el etileno, el cual es un gas que se forma en los tejidos de las espermatofitas, las plantas que producen semillas. Interviene en el gravitropismo, bien, que es lo mismo que geotropismo, y acelera la maduración de los frutos. Este gas empieza a producirse de manera normal en los frutos de forma superficial y luego poco a poco se va concentrando. Por eso que ustedes habrán observado que una manzana, al momento que se empieza a volver roja, lo hace primero de un lado y poco a poco toda la manzana se va volviendo colorada. Pero si ustedes abren ese fruto, van a notar que desde la superficie hacia adentro, la superficie es la que está más madura, bien que en algunos casos puede llegar incluso a malograrse y ustedes van cortando y comiéndose lo del centro. Como es un gas, cuando ustedes tienen los frutos de manera abierta, este gas rápidamente volatiliza y los frutos demoran en madurar. Pero, por ejemplo, cuando queremos comer un fruto bastante rápido, lo encerramos dentro de papel periódico, dentro de una bolsa, un recipiente, cualquier cosa que ayude a contener el gas, lo que hace que el etileno esté más concentrado y el fruto madure rápidamente. Ahora, para temas industriales, por ejemplo, para inhibir al etileno, utilizan dióxido de carbono, el famoso CO2. Este gas, al momento que entra en contacto con el etileno, evita su acción sobre los frutos y a su vez evita que los frutos produzcan más etileno. Esto se utiliza, por ejemplo, cuando quieren guardar fruta una gran cantidad de tiempo. El dióxido de carbono, aparte de ser un gas frío, impide que los frutos maduren. Bien, chicos, ahora, a manera de resumen, entonces, la acción de las fitohormonas. Las gibberelinas, recuerda, son estimuladoras, estimulan la germinación, el crecimiento, el desarrollo, que aparezcan las flores, el desarrollo del fruto, todo ello. Y una vez que las gibberelinas estimularon el proceso, las auxinas continúan con ello. Profe, ¿por qué aquí no hay auxinas en la germinación? Porque las auxinas recién se van a formar después de que tengamos los ápices. En la germinación, solamente gibberelinas. Ya cuando la planta ya germinó, ya empezó a desarrollar los ápices, ahí sí, auxinas junto con las citocininas o citoquininas continúan con el desarrollo, formar nuevas ramas, formar nuevas hojas, formar flores, formar frutos. El etileno, bien recuerden que acelera el proceso de maduración. Las flores también se marchitan y ahí participa el etileno. Los frutos necesitan madurar también. La abscisión o senescencia, la caída de las hojas, el envejecimiento, ahí también tenemos al etileno. El ácido abscísico participa de este último formando los abscesos para que las hojas vayan cayendo poco a poco y cuando las condiciones no son las adecuadas, estimula la dormancia, el letargo sobre todo a nivel de las semillas para que estas semillas no germinen ya que no van a encontrar condiciones adecuadas. Bien, entonces chicos, esto viene a ser las llamadas fitohormonas u hormonas vegetales. Ahora, ¿qué ocurre en la parte animal? Directamente pasamos al sistema endocrino humano. El centro de control, mucho cuidado con la pregunta, bien, centro de control se ubica en el hipotálamo, el cual va a controlar el balance de agua, cuánta agua necesita tu cuerpo, va a controlar el sueño, la temperatura, el apetito, la presión sanguínea, entre otros. Es un centro de control. Mientras que la glándula de control viene a ser la hipófisis, también conocida como la pituitaria. ¿Bien? Las glándulas endocrinas, endo, hacia adentro, van a sintetizar los mensajeros químicos, los que son secretados al cuerpo directamente a través del torrente sanguíneo. Estos mensajeros químicos son conocidos como hormona y por torrente sanguíneo van a viajar por todo nuestro cuerpo. Van a tener contacto con todas las células, pero solamente aquellas que tengan el receptor adecuado van a ser activadas, van a ser estimuladas y son consideradas células diana presentes en un tejido u órgano diana. Aquellas que no tengan el receptor adecuado simplemente no son estimuladas, no son activadas. Por eso que nosotros decimos que las hormonas son altamente específicas, no activan a cualquier tipo de célula y mucho menos las hormonas no son producidas por cualquier tipo de célula, solamente las células conocidas como células endocrinas o glándulas endocrinas. En nuestro cuerpo tenemos unos centros glandulares muy conocidos, muy generales, bien, aparte de las glándulas que están repartidas por el cuerpo. Por ejemplo, de arriba hacia abajo vamos a encontrar el tálamo, ¿bien? El hipotálamo, perdón, con la hipófisis en la parte de la cabeza. Atrás encontramos a la glándula pineal relacionada con el sueño. Bajamos un poco a la altura del cuello, la tiroides y la paratiroides con los procesos metabólicos, el timo con los procesos de defensa, las glándulas adrenales con los corticoides, la adrenalina, el páncreas, bien, con lo que viene a ser la insulina, el glucagón, somatostatina, y las glándulas sexuales, lo que viene a ser a nivel de los testículos y a nivel de los ovarios, bien. Son centros glandulares principales. Ahora,
¿Cómo trabaja una hormona, chicos? Número uno, nosotros vamos a identificar dos tipos de hormonas. Hay hormonas de naturaleza proteica, que son básicamente proteínas, y hay hormonas de naturaleza lipídicas o también llamadas esteroideas, bien formadas por lípidos, complejos lipídicos. Las proteínas de por sí no tienen la capacidad de atravesar membrana. En cambio, los lípidos, los esteroides, como la membrana es una bicapa lipídica, lo atraviesan sin ningún problema. Y eso va a hacer que tengan un diferente mecanismo de acción. Por ejemplo, aquí arriba. En este caso tenemos una hormona proteica, es una proteína, no va a atravesar fácilmente la bicapa lipídica. Por eso que la hormona proteica, bien que es considerado el primer mensajero, necesita un receptor superficial, un receptor de membrana. Al momento que entra en contacto con este receptor, de manera externa, se forma el complejo hormona-receptor. Gracias a este receptor, activa a la adenilato ciclasa, que es una proteína que se encuentra unida al receptor, y este adenilato ciclasa va a formar un segundo mensajero, conocido como el AMP cíclico. Este AMP cíclico puede trabajar a nivel del citoplasma, estimulando la formación de proteínas, las cuales alteran la función celular. Como por ejemplo, digamos, empiezo a formar una proteína conocida como melanina y mi célula se vuelve más oscura, empiezo a ganar un poco de color. O también puede estimularse a nivel del núcleo, abriendo segmentos del ADN para poder leer esa información y a partir de eso obtener también otra proteína. Bien, la formación de proteínas es la forma en la cual cambian la función celular. Bien, entonces las hormonas proteicas, chicos, puntos claves. Primer mensajero, forma el complejo de manera externa. Necesita un receptor superficial. Segundo punto, gracias a eso recién se forma el segundo mensajero, el AMP cíclico. Tercer punto, el AMP cíclico puede actuar tanto en núcleo como en citoplasma. Bien, receptor externo forma un segundo mensajero, el segundo mensajero actúa en núcleo en citoplasma. En cambio, las hormonas esteroideas, que son de naturaleza lipídica, atraviesan la bicapa lipídica sin ningún problema, por lo cual su receptor no está afuera, no está de manera superficial. Su receptor se encuentra a nivel del citoplasma. Bien, al momento que esta hormona se junta con el receptor, el complejo hormona-receptor se forma de manera interna. Aquí no, es de manera externa. Este complejo hormona receptor solamente puede trabajar a nivel del núcleo y recién ahí se forma una nueva proteína que altera la función. Profe, ¿cómo puedo saber si mi hormona es lipídica o es de tipo proteica? De manera general, chicos, las hormonas lipídicas vienen a ser las hormonas sexuales. En progesterona, estradiol, testosterona, son hormonas de naturaleza lipídica y el resto vienen a ser hormonas de naturaleza proteica. Pero también ten cuidado con las palabras, te pueden colocar por ahí que tenemos una hormona que es un péptido, oligopéptido, cadena corta de aminoácidos, está haciendo referencia a proteínas. Una hormona derivada del esteroides, una hormona derivada del colesterol, una hormona de naturaleza lipídica, automáticamente se están hablando de hormonas esteroideas. Y recordar que lo básico es atravesar la membrana. Si no lo atraviesa, desde afuera, si logra atravesarlo, desde adentro. Una vez adentro, tienen que formar una proteína, lo cual ya altera la función celular. ¿Bien? Ok, chicos, entonces vamos viendo cada una de las glándulas con las hormonas que producen. Atentos por aquí, vayan anotando, síganme la clase. Empezamos en la parte de arriba con lo que viene a ser el hipotálamo y la hipófisis, también conocida como la glándula maestra o también llamada la pituitaria. La hipófisis viene a ser una glándula que está formada por dos lóbulos. Uno de ellos viene a ser el lóbulo anterior, el que está hacia adelante, y que se le conoce también como la adenohipófisis. Mientras que el otro viene a ser el lóbulo posterior que se encuentra hacia atrás y se le conoce como la neurohipófisis. La diferencia entre los términos adeno y neuro es que adeno hace referencia a adrenal, que ese lóbulo sí actúa como si fuese una glándula produciendo sus propias hormonas. La adenohipófisis produce las hormonas que va a liberar. En cambio, la neurohipófisis, el término neuro,
Tiene que ver porque se conecta con la parte neuronal. La adenohipófisis no produce, perdón, la neurohipófisis no produce sus propias hormonas, sino que las recibe del hipotálamo. El hipotálamo produce dos hormonas, las cuales envía a la neurohipófisis a través de las células neurosecretoras. Aquí está. Estas células neurosecretoras van a transportar la oxitocina y la hormona antidiurética. Bien, entonces como son dos, empezamos con ellos. La hormona antidiurética, también conocida como ADH, antidiurética hormona, o también conocida con el nombre de vasopresina. Es una hormona que, por ejemplo, ustedes han sentido cuando han ido al cine. Es muy común que cuando vamos al cine, por ejemplo, en los primeros minutos de la película, empezamos a comer la canchita, nos va a dar sed, tomamos gran cantidad de agua, se nos acaba la gaseosa porque es limitado y seguimos comiendo canchita. Poco a poco nuestro cuerpo se está llenando de sales y vamos a tener una sensación de sed. Ya de por sí la gaseosa fue procesada y la vejiga está llena. Entonces tenemos ganas de ir al baño, pero también tenemos sed. Ahí nuestro cuerpo hace un cálculo rápido. Por un lado, voy a botar agua y por otro lado, necesito agua. Entonces, ¿qué pasa si mejor reaprovecho esa agua? Libera la antidiurética, lo que hace que la orina regrese a los tubos contorneados y se reabsorbe gran cantidad de agua, haciendo que luego la orina baje mucho más concentrada, mucho más espeso. Por eso, chicos, que no se les haga extraño que cuando van al cine, entran a los baños, tenga un olor muy fuerte de orina concentrada, por la gran cantidad de antidiurética que han producido, haciendo que se reabsorba el agua necesaria. Después de eso tú vas a notar que no tienes ganas ni de ir al baño y tampoco te da sed, pero al poco rato otra vez vuelven las ganas. La otra hormona que se produce en el hipotálamo y se acumula a nivel de la neurohipófisis viene a ser la oxitocina, una hormona que facilita las labores de parto porque su principal función es la contracción. A niveles de parto va a permitir la contracción del músculo liso en el útero para que pueda liberar al bebé más fácilmente. A nivel de las glándulas mamarias permite la contracción de dichas glándulas para poder secretar la leche con mayor facilidad. Esto, por ejemplo, quizás lo hayan observado en algunas mamás cuando son primerizas, ¿no? Cuando están ahí de la nada, están haciendo sus actividades y los senos empiezan a liberar leche, se empieza a humedecer. Algunas personas piensan que los senos tienen una capacidad como si fuesen una jarra y luego se están desbordando. No, no, no. Lo que acaba de pasar es que tu cuerpo ha liberado oxitocina y las glándulas mamarias se están contrayendo. Por eso que la leche se libera, rápidamente traen al bebé para que pueda aprovechar esa leche. ¿Bien? Entonces, no se olviden, chicos, las hormonas liberadas por la neurohipófisis no las produce ella. Vamos con la adenohipófisis. A nivel de la adenohipófisis se producen 6 hormonas principales. Tenemos las hormonas de naturaleza sexuales, como por ejemplo la folículo estimulante, la llamada FSH, folículo estimulante hormona, y la luteinizante, la LH. La folículo estimulante, su propio nombre lo indica, es para estimular los folículos. En el caso de las mujeres, los folículos ováricos, para poder madurar y desarrollar un nuevo ovocito. En el caso de los varones cumple la función similar, el desarrollo de gametos, pero los varones no tienen folículos. Lo que los varones van a tener vienen a ser células de Sertoli. Bien, entonces acuérdate de la F para folículos ováricos, acuérdate de la S para células de Sertoli. Ambos van a producir los gametos sexuales, óvulos y espermatozoides. Por otra parte, la hormona luteinizante, acuérdense de la L, es para que en el caso de las mujeres se estimule al cuerpo lúteo para que libere hormonas sexuales, progesterona, estradiol. En el caso de los varones, acuérdate de la L, a las células de Leydig para liberar la testosterona. ¿Bien? Entonces, folículo estimulante, producción de gametos, hormona luteinizante, producción de hormonas sexuales, donde actúan a nivel de las gónadas, ovarios y testículos. Luego tenemos la hormona de crecimiento o somatotrofina, somatotropina o simplemente SH, somatotropina hormona. Esta hormona va a permitir que nosotros podamos desarrollar, digamos, de manera normal el crecimiento porque estimula principalmente a nivel de los huesos y músculos. Ustedes quizás hayan visto que, por ejemplo, las personas que sufren enanismo, los órganos se encuentran muy comprimidos, profe, pero ¿qué ha pasado? Es porque la somatotropina no se ha liberado adecuadamente. Los huesos y los músculos no se han desarrollado, sobre todo el hueso. Bien, cuando es que el hueso se alarga, el músculo no le queda otra que completar esa tarea, pero los órganos sí han seguido un desarrollo normal, pero están muy comprimidos.
En cambio, una persona que es muy alta vas a ver que también es muy flaca porque los órganos no están ocupando mucho espacio. La somatotropina principalmente actúa a nivel de huesos y músculos. Bien, en el caso de los órganos, el desarrollo no está tan influenciado. No es que una persona grande tenga órganos grandes y una pequeña órganos pequeños. No vas a notar mucho esa diferencia. Luego tenemos a la prolactina, prolácteos, PRL. Prolácteos para producir leche. La hormona prolactina estimula también a las glándulas mamarias, pero para la producción de leche. Esta hormona principalmente se va a secretar en las últimas semanas de embarazo, donde la madre, básicamente desde el mes 6-7, empieza a desarrollar unos senos más pronunciados. ¿Debido a qué? Al desarrollo de las glándulas mamarias. Entonces, mucho cuidado. La prolactina es para producir la leche, mientras que la oxitocina ayuda a secretar la leche. Después tenemos la ACTH, bastante como si fuese un trabalenguas, adrenocorticotrópico hormona. Adreno se refiere a las glándulas adrenales, córtico a nivel de corteza, relacionado con la corteza. Trópico tiene que ver con la función hormonas. Bien, es una hormona que modifica o activa las funciones a nivel de la corteza de la glándula suprarrenal. ¿Y qué se produce a nivel de la corteza? Los corticoides. Bien, la neurohipófisis, perdón, la adenohipófisis estimula a la glándula suprarrenal para que libere corticoides. La adenohipófisis también va a estimular a la tiroides gracias a la tirotrofina, la TH, para que pueda liberar sus propias hormonas. Por eso que se le llama una glándula maestra, porque es una glándula que estimula a otras glándulas a que realicen su función. Estimula la glándula tiroides, las glándulas suprarrenales, glándulas mamarias, a las propias gónadas que actúan de manera glandular. Bien. Bien, chicos, entonces mucho cuidado con hipófisis e hipotálamo, sobre todo con la hipófisis, porque aquí van a tratar de confundirte entre el adeno, entre la neuro, para que te puedas equivocar. Recuerda que la neuro nunca produce hormonas, lo he visto en preguntas de verdadero y falso. Y mucho cuidado con las hormonas y sus funciones. No confundir algunos nombres con otros, no confundir a la oxitocina con la prolactina, sobre todo a nivel de las glándulas mamarias. Bien. De la parte de lo que viene a ser la pituitaria, un poquito más hacia atrás vamos a encontrar a la glándula pineal o también conocido como epífisis, también llamado el cuerpo pineal. Esta glándula produce una hormona conocida como la melatonina. No confundir esta palabra con la melanina. La melanina es la pigmentación que tienes a nivel de la piel. La melatonina es una hormona cuya producción está modulada por la luz. ¿Cómo así? Cuando hay demasiada luz, por ejemplo, en estos momentos, los niveles de melatonina son muy bajos, no se producen, pero a medida que va oscureciendo, por ejemplo, por aquí, bien, cuando hay ausencia de luz, aumenta la producción de melatonina. Va oscureciendo, 8 de la noche, medianoche, la melatonina está en el pico más alto. Nuevamente hay presencia de luz. Poco a poco la melatonina se va degradando. Profe, pero es ahora estoy con los ojos cerrados. A pesar de que una persona pueda tener los ojos cerrados, puede detectar los cambios de luz a través de los párpados. Y eso permite poder modificar tus funciones de acuerdo a la luz y a la oscuridad. Porque, ¿qué es lo que hace la melatonina? Regula ciclos reproductores estacionales, los ritmos circadianos en los animales. Los animales saben cuándo es la época reproductiva, cuándo no, de acuerdo a las horas de luz. Nosotros, por ejemplo, ustedes, chicos, de manera general, ustedes no sienten el cambio de las estaciones. Ustedes saben por geografía, por cultura general, que en verano el día dura mucho más, bien eso de las 7, 8 de la noche, todavía hay bastante luz, mientras que en invierno es a las 4 o 5 de la tarde ya está oscureciendo. Bien, pero su cuerpo básicamente no lo siente, o mejor dicho, ustedes no son conscientes de eso gracias a la melatonina. Ella se encarga de todo eso. Los animales utilizan esto para saber cuándo deben reproducirse. Donde sí nosotros lo sentimos es en la vigilia y el sueño. Para mantenernos despiertos, para poder despertarnos, bien más allá de una alarma y todo eso, es más sencillo cuando tenemos presencia de luz a través de una ventana, a través de tal vez un orificio, algún tragaluz. Y para poder dormir, básicamente en oscuridad. Quizás ustedes han escuchado de sus papás, de sus abuelos, cuando vivían en la sierra, en zonas alejadas, en los pueblitos, que ellos se dormían temprano. ¿Por qué? Porque no había luz y al momento que no hay luz, la melatonina se produce rápidamente y se quedan dormidos muy temprano. Y se levantaban tempranito. Básicamente ni el gallo lo despertaba. ¿Por qué? Por lo mismo, eran casas muy abiertas, había buena iluminación, llegaba la luz, rápidamente la melatonina disminuía, ¿bien? Y las personas entraban en acción
presión. Permite adaptarnos a las estaciones, previene enfermedades cardíacas y degenerativas. Cada vez que ustedes se amanecen, a ver qué dice por aquí. Ahorita te explico esos cambios. Muy buena pregunta. Ustedes, por ejemplo, cuando han tenido una amanecida, ya sea para estudiar para un examen de admisión, ya sea para un 15 años, habrán notado que al día siguiente toda su cara está demacrado, completamente como que arrugados, envejecidos, pero una buena noche de sueño y rápidamente regenera, ¿bien? Porque la melatonina induce eso, una regeneración mientras duerme. También te ha pasado, por ejemplo, que tú llegas enfermo a casa, estás ahí con mareos, con fiebre, capaz te dio COVID, te acuestas a dormir y te levantas curado. No es un superpoder, por así llamarlo, no es algo raro, sino que la melatonina mientras duerme estimula el sistema inmune, alivia y protege los efectos negativos del estrés. Por eso que también lo has visto en los bebés. Una vez que están así muy malhumorados, muy renegones, lloran y lloran hasta que se quedan dormidos. Y una vez que se despiertan, ya están más tranquilos, están más calmados, gracias a la melatonina. ¿Qué ocurre cuando no puedes desarrollar melatonina? Te explico. Las glándulas, de manera general, chicos, las glándulas, cuando nosotros no tenemos el cuidado adecuado, me disculpan, chicos, tengo un gripe, por eso me sobo el ojo. Las glándulas hacen una de dos: o trabajan de más porque sienten que no están haciendo correctamente su función, o simplemente dejan de trabajar. Y a la glándula pineal le puede pasar eso. Cuando tú te vas a dormir, te llevas un pequeño aparatito a la cama, conocido como celular. Los celulares de por sí emiten bastante luz, y esa luz, aunque no creas, hace que no duermas, y quizás lo has notado. Estás con sueño, estás cansado, te acuestas a dormir, y en eso, como está oscurito, como que un poco más de energía, prendes el celular y puedes pasar 1 o 2 horas. Poco a poco tu glándula pineal empieza a fallar. Si produces en exceso melatonina, vas a sufrir de somnolencia, te duermes a cada rato. Si dejas de producir melatonina, empiezas con insomnio. Y el momento que tú dejas de dormir, empiezas a tener daños a nivel cardíaco, sientes que el corazón, profe, taquicardia, me hinca el pecho, enfermedades degenerativas, rápidamente envejecen las personas que no duermen correctamente. Vas a notar en que entre una persona y otra, bien aparte todo el estrés que también están cargando, las arrugas, las bolsas, las ojeras empiezan a aparecer. Frente a ello, por supuesto, hay tratamientos como por ejemplo algunas gomitas o pastillas de melatonina que van a ayudar a que el cuerpo pueda suplir esa ausencia de melatonina que ya no produce. Quizás por la edad no lo sientan, son bastante jóvenes, bien, la glándula todavía puede resistir un poco más, pero ya cumpliendo los 30, 35 años van a empezar a sentir los estragos, bien, de lo que han pasado en su juventud, en su adolescencia. Entonces, aquí tenemos el hipotálamo junto con la hipófisis y justo por detrás, cerca del cerebelo, la glándula pineal. Bien, bastante pequeña, pero muy importante. Seguimos. Bajamos un poco más y llegamos a la tiroides y paratiroides. La tiroides viene a ser una glándula que tiene una forma de corbatín o forma de michi, ubicado básicamente sobre la tráquea, a la altura del cuello. Acá está. Y sobre la tiroides vamos a encontrar 4 cuerpos celulares que vienen a ser la paratiroides. Aquí está. 1, 2, 3, 4. La tiroides produce una hormona conocida como la tiroxina, que estimula el crecimiento en mamíferos jóvenes y controla la velocidad del metabolismo. Para que la tiroides pueda funcionar correctamente, necesita de un compuesto conocido como yodo. Pregunta rápida. ¿En qué alimento nosotros encontramos yodo? ¿Qué alimento es el que nos proporciona gran cantidad de yodo? La sal. Correcto, la sal yodada. Bien, la sal yodada, porque la sal de manera natural no tiene yodo. En el proceso industrial, cuando se está formando la sal, ahí se le agrega yodo para que llegue a los hogares. Pero, por ejemplo, ustedes habrán escuchado a veces, profe, hay personas que dicen que están gordas porque su cuerpo absorbe, retiene mucha agua, está comiendo mucha sal. Profe, por ahí me dijeron que una persona bajó de peso porque dejó de comer sal. ¿Qué está pasando? Hay casos en los que bajas de peso, pero no es por la sal, es por la tiroides. Cuando tú consumes los niveles adecuados de yodo, tu tiroides funciona correctamente, produce tiroxina y tu metabolismo es el adecuado. Ya el resto depende de tus actividades, si hago mucho ejercicio o poco ejercicio. Pero si dejo de consumir sal, la tiroides se va a ver afectada. Y recuerda, las glándulas hacen una de dos: o o empiezan a trabajar en exceso, o dejan de trabajar. Si la tiroides deja de trabajar, empieza a trabajar poco a poco, a eso se le conoce como hipotiroidismo. Y esto se ve con el caso del bocio, que viene a ser un crecimiento anómalo de la tiroides, se inflama todo el cuello como si fueses un pelícano.
Aquí puedes ver, esta es una persona con bocio, mixedema o cretinismo, que es un retraso físico-mental a nivel de los jóvenes, mixedema a nivel de los adultos, el cretinismo, y junto con eso una disminución en la velocidad del metabolismo. La persona empieza a engordar. Pero por otra parte, si la persona deja de comer sal y la tiroides, en lugar de dejar de trabajar, empieza a trabajar en exceso, la persona desarrolla hipertiroidismo. Así como el hipotiroidismo se ve con el bocio, con esta inflamación del cuello, el hipertiroidismo se observa con la exoftalmia, exo hacia afuera, oftalmo, ojos. Los ojos de manera normal presentan una curvatura, pero una persona con exoftalmia va a tener una curvatura más pronunciada, como si fuese una especie de cono. No solamente eso, va a presentar problemas de irritabilidad, problemas a nivel del corazón, problemas a nivel del sistema cardíaco, y es una persona realmente muy irritable, muy renegona. Y eso es algo que los médicos ya observan cuando el paciente entra a consulta, cómo están los ojos, cómo está la garganta, para ver si la tiroides está relacionada. Entonces, tener mucho cuidado. El hipertiroidismo, por supuesto, también aumenta la velocidad del metabolismo, lo que hace que las personas rápidamente disminuyan de peso. Pero realmente no lo vale, porque un daño a nivel de la tiroides es para toda la vida. Bien, el tratamiento es de por vida. Aparte de la tiroxina, la tiroides produce una hormona conocida como la calcitonina. La calcitonina va a regular los niveles de calcio en sangre, reduciendo el dolor óseo y también reduciendo los niveles de calcio en esta sangre. Vamos a poner pausa por aquí y vamos con la paratiroides para luego explicar en completo la calcitonina. La paratiroides, que se desarrolla sobre la tiroides, produce una hormona llamada la paratormona, también conocida como la PTH. Paratohormona, los cuales mantienen el nivel del calcio en sangre. Entonces, ¿cómo trabajan? De manera antagónica. Lo que uno hace, el otro lo deshace. ¿Qué hace la calcitonina? La calcitonina, no, primero, ¿qué hace la paratiroides? Para que se entienda. Nosotros día a día tenemos ciertos niveles de calcio. Bien, están en los niveles adecuados. Supongamos que este es el nivel normal, tenemos calcio por aquí. En nuestras actividades del día a día va disminuyendo impulsos nerviosos, procesos sinápticos, las bombas de calcio, procesos de coagulación, todo eso hacen que los niveles de calcio disminuyan. Están por debajo de lo normal. Entonces la paratormona se activa. ¿Qué hace la paratormona? Los huesos liberen calcio hacia torrente sanguíneo. Los riñones reabsorban calcio a torrente sanguíneo. El intestino absorba calcio siempre y cuando haya vitamina D a torrente sanguíneo. Entonces los niveles de calcio vuelven a subir, pero esta vez subieron demasiado. Profe, ¿y ahora qué hacemos? Tranquilo, una vez que tenemos demasiado calcio, la paratormona deja de trabajar y se activa la calcitonina. La calcitonina hace que los intestinos, bien, ya no absorban calcio, hacen que los riñones ya no absorban calcio y hacen que los huesos, en lugar de liberar, empiecen a reabsorber calcio, lo que hace que poco a poco los niveles de calcio vuelvan a disminuir. Otra vez llega a lo normal, baja de nuevo, está por debajo de lo normal y la paratormona se vuelve a activar. De esa manera, paratormona y calcitonina van a regular los niveles de calcio en sangre. Bien, son hormonas antagónicas. Lo que uno hace, el otro lo deshace. Bien. Ok, chicos, cuiden mucho su tiroides, consuman sal de manera adecuada, no más de 30 gramos por día. Seguimos bajando y a la altura del pecho, en la parte del esternón, que son estos huesos que protegen a los pulmones, vamos a encontrar al timo. El timo, cuando una persona está en crecimiento, está en la etapa de infante, es bastante voluminoso, es muy grande, pero a medida que vas haciéndote ya más joven, más adulto, involuciona después de la pubertad, se va haciendo más y más pequeño. ¿Y esto a qué se debe? El timo produce una hormona conocida como la timosina. Es una hormona proteica cuya función es estimular la maduración de de las células del sistema inmune, a los linfocitos T, sobre todo por eso se llama timosina. Entonces, profe, ¿por qué es voluminoso cuando soy pequeño? Porque cuando eres pequeño, tu cuerpo no conoce las enfermedades. Entonces, necesitas una gran cantidad de células, las cuales por primera vez van a conocer las enfermedades. Muchas de ellas van a morir en el proceso, mientras que otras que logran sobrevivir adquieren memoria. Y esto poco a poco se van volviendo especialistas. Por eso que a medida que vas envejeciendo,
ya no requieres gran cantidad de linfocitos T maduro, porque también implica un gasto energético. Por eso que el timo poco a poco se hace más pequeño y ya no se libera la gran cantidad de timosina. Ustedes quizás lo han notado o lo han visto si tienen hermanos pequeños. Cuando los niños recién están en crecimiento entre los 10 hasta los 10, 12, 13 años, bien, toda esa primera etapa, a cada rato se enferman, que gripe por aquí, que fiebre de esto, que el otro, ¿bien? Pero ya cuando son jóvenes, ya son adultos, por ejemplo, observas en tus hermanos mayores, en tus padres, tus tíos, tus primos, difícilmente se van a enfermar de una enfermedad infecciosa. Por ahí quizás romperse algo, un mal movimiento, pero enfermedades infecciosas ya no, porque las células ya ganaron resistencia, ya tienen memoria. Bien, entonces ahí tenemos al timo. Esa es la única función. Seguimos bajando un poco más y más o menos a la altura de la espalda media, ahí vamos a encontrar a la glándula suprarrenal, la que se encuentra sobre los riñones. Sobre los riñones vamos a ver un cúmulo de células, bien, uno sobre cada lado, y al momento que nosotros analizamos a esta glándula suprarrenal, vamos a notar la presencia de tres cosas. Primero, una membrana que lo rodea, conocido como cápsula. Luego, por debajo, una zona llamada zona de corteza o zona cortical. Aquí es donde actúa la ACTH, adrenocorticotrópica hormona. Bien, la hormona que actúa a nivel de las glándulas adrenales o suprarrenales en la parte de la corteza. Esta zona corteza o cortical produce los corticoides, mineralocorticoides y los glucocorticoides. Y luego en el centro tenemos a la zona medular, la cual va a producir una hormona conocida como la adrenalina o también llamada epinefrina. Entonces, ¿qué hacen las que vienen a ser los corticoides? Dentro del grupo de los glucocorticoides tenemos al cortisol. Estos glucocorticoides se van a liberar, por ejemplo, cuando una persona se encuentra frente a situaciones de estrés o, por ejemplo, contra el dolor físico, el dolor emocional, contra el frío, todo eso que también te va a generar estrés. Empiezas a liberar corticoides para hacerle frente, para poder resistir mucho mejor o para no sentir los estragos, básicamente, del estrés. Por ejemplo, quizás esto lo has visto en personas cuando hay un funeral. Al momento que la persona fallece, es cierto que está todo el grupo se pone triste y todo eso, pero vas a notar que la familia cercana durante el funeral, durante el sepelio, están completamente inertes, ni contentos ni tristes. ¿Por qué? Por una gran cantidad de corticoides que tienen en sangre. Eso está regulando el dolor emocional, está regulando ese estrés que sienten. Pero los corticoides es algo que rápidamente también disminuye, vuelve a bajar y la persona es un mar de lágrimas nuevamente. Lo mismo ocurre con el estrés. Quizás ustedes han escuchado, profe, yo trabajo bien bajo presión, bajo estrés, soy mucho más eficiente. Mañana es el examen, hoy día estudio. Por supuesto, porque tienes corticoides que en ese momento están inhibiendo ciertas sensaciones que te podrían causar molestias. Pero si tú continúas con este proceso, bien, a la larga los corticoides disminuyen y ahí empiezas a sentirte mal, te empiezas a sentir de que no lo estás haciendo bien y todo eso. Y frente a eso también estimula el apetito, estimula que tú puedas consumir azúcares porque de cierta manera ayudan a la producción de glucocorticoides. Los mineralocorticoides, por otra parte, como la aldosterona, participan en los intercambios iónicos a nivel de los riñones, ¿bien? Para la formación de la orina. Entonces, no confundir un glucocorticoide, acuérdate de gluco de azúcar, que a veces te dan también para hacerle frente al estrés, con un mineralocorticoides, intercambio de minerales gracias a la aldosterona. La, por parte de la médula, la adrenalina es una de las hormonas más conocidas, donde muchos de nosotros pensamos o tenemos la idea de que la adrenalina es una hormona que nos prepara para pelear, lo cual es falso. ¿Por qué? Nosotros evolutivamente no somos organismos depredadores, somos organismos presa. La adrenalina a nivel de nosotros no nos prepara como en el caso de nuestros perros. Ustedes han visto, cuando el perro tiene adrenalina, así venga un oso, si venga toda una jauría de perros, el perro se lanza al ataque porque es un depredador. En caso de nosotros, nos prepara para huir, para escapar. Por ejemplo, te están robando por ahí en la esquina y en eso ves que por detrás se acerca un patrullero. Ya tienes adrenalina en el cuerpo. Tú de frente no le vas a pegar al choro. Lo primero que vas a hacer es tratar de huir a manera de defensa, tratar de defenderte, porque es tu instinto natural. Bien, la adrenalina, chicos, también es conocida como la epinefrina y quizás por ahí han escuchado el término noradrenalina o norepinefrina. ¿A qué se refiere? Es el mismo compuesto, solamente que está viajando por distintos medios. Adrenalina, epinefrina, cuando viaja por torrentes sanguíneos, se le conoce como hormona. Noradrenalina, norepinefrina, cuando lo hace a través de los impulsos nerviosos, neurotransmisor, en los procesos de sinapsis. Bien.
Al momento que tú activas el sistema simpático, van a liberarse los dos, tanto la adrenalina como la noradrenalina, para que el sistema nervioso y el sistema... ay, se me fue el nombre, chicos. Bueno, para que tus hormonas también se puedan activar a la par. Bien, ahí tenemos a las glándulas suprarrenales. Muy cerca de las glándulas suprarrenales, pero hacia el lado del frente, vamos a encontrar al páncreas, el cual es considerado una glándula mixta. Observa, ahí están los riñones, aquí está el páncreas. Bien, localizado transversalmente en la parte posterior del abdomen, detrás del estómago, está justo por debajo. A nivel del páncreas vamos a encontrar a los islotes de Langerhans. Esto es la parte endocrina, el sistema endocrino. A nivel de los islotes de Langerhans encontramos tres grupos celulares. Células alfa, que producen una hormona conocida como el glucagón. Células beta, que producen hormonas conocida como la insulina. Y las células delta, que producen una hormona conocida como la somatostatina. Las células F no son parte de los islotes de Langerhans, sino que estas son las que producen el polipéptido pancreático, las enzimas pancreáticas para la degradación de los lípidos y otros compuestos en el sistema digestivo. Bien, entonces esto no es parte de no es parte del sistema endocrino. Bien. Ahora, ¿qué hacen las alfa, qué hacen las beta, qué hacen las delta o específicamente qué hacen las hormonas? Al momento que nosotros consumimos alimentos ricos en carbohidratos, nuestro sistema digestivo se encarga de degradarlos a la forma de monosacáridos, de azúcares simples, principalmente glucosas. Estas glucosas que están en torrente sanguíneo tienen que ser capturados correctamente y para poder activar los canales de glucosa es necesario que entre la insulina. Al momento que las células reciben insulina, pueden capturar glucosa y dentro de ellas la glucosa se convierte en glucógeno. Bien, esto es cuando nosotros comemos. Pero ¿qué pasa si yo estoy pasando hambre? Si hasta ahora no he tomado desayuno, no he almorzado. Entonces tus niveles de azúcares van a disminuir y tu cuerpo necesita azúcares para seguir trabajando. Pero tenemos glucógeno de reserva. Recuerda que el glucógeno es un polisacárido. Vas a ver ahí a los azúcares. Ven con cuadraditos, chicos, están ahí encadenados. Bajo esta forma no lo pueden procesar tus células. Entonces ahí llega el glucagón. El glucagón rompe al glucógeno para liberar a las glucosas y de esa manera tu cuerpo va a poder procesarlo. ¿Y qué hace la somatostatina? Es una hormona inhibidora. Cuando tu cuerpo ya rompió demasiado glucógeno, ya hay suficiente azúcar, la somatostatina inhibe a las células alfa para que ya no produzcan más glucagón. Cuando tu cuerpo ya atrapó bastante azúcar, ya tenemos lo suficiente, la somatostatina inhibe a las células beta para que ya no produzcan insulina. Cuando la somatostatina ya cumplió su trabajo, se inhibe a sí mismo a las células delta para que ya no se libere más somatostatina. ¿Bien? Y si se deja de consumir de total el azúcar, ¿los carbohidratos se pueden reemplazar? Sí. Tengan mucho cuidado con estas dietas en las cuales dicen sí, estás gordo por azúcar, lo cual es correcto. El azúcar rápidamente se metaboliza bajo la forma de lípidos, pero si tú no consumes algo, tu cuerpo lo fabrica. Los azúcares son muy sencillos de fabricar y se pueden fabricar a partir de proteínas, a partir de lípidos y viceversa. Con el azúcar que nosotros consumimos podemos fabricar las partes, por supuesto, carbono, hidrógeno, oxígeno de las proteínas. Los nitrogenados es otro tema. Podemos fabricar, por ejemplo, los ácidos grasos de los lípidos. Es muy sencillo para el cuerpo. Entonces, cuando nosotros dejamos de consumir azúcares, nuestro cuerpo de cierta manera lo va a conseguir. Y al momento que consigue estos azúcares en sangre, ¡pum!, lo captura bajo la forma de glucógeno. Si ya de por sí tienes un déficit de azúcar, ya supongamos que sí, completamente tienes un déficit de azúcares, bien, el glucógeno va a ser explotado al máximo, llega un punto en que ya empiezas a sufrir un shock. Recuerda que cuando ustedes dejan de comer, lo primero que te duele es la cabeza. ¿Por qué? Porque a nivel de la cabeza, de los 14 receptores de azúcares, tenemos como 10 que se encargan de capturar todo el azúcar. Luego de eso, el cuerpo se empieza a sentir mal, el corazón se empieza a sentir mal, porque la energía empieza a disminuir hasta colapsar completamente. Frente a ese tipo de, bueno, no es deshidratación, ese tipo de desnutrición, rápidamente a la persona se le tiene que aplicar dosis de azúcar. Bien.
¿Por qué dicen que se le bajó el azúcar? Buena pregunta. Eso ocurre, por ejemplo, cuando estamos en la clase, ¿se acuerdan de la clase de respiración? Bien, cuando nosotros empezamos a hacer ejercicio, nuestras células están oxigenadas, están bien oxigenadas, tienen mitocondrias, entonces cuando ingresa el azúcar a la célula rompe el azúcar por glucólisis y luego en lo que se forma pasa al mitocondrias y empieza a pasar el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones, y se forma una gran cantidad de ATP, 34, 36 ATPs, bien, 34, 38, perdón. Entonces, cuando estás haciendo mucho ejercicio muy rápido porque no tienes la capacidad de oxigenarte, tus niveles de oxígeno disminuyen, los mitocondrias se apagan, pero tu cuerpo necesita más energía. Entonces, ¿qué hace? Empieza a capturar azúcar a lo loco, rompe, 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 rompe azúcar, y eso hace que tus niveles de azúcar caigan a plomo y el cerebro se queda sin azúcar, te empiezas a marear, tienes náuseas, ganas de vomitar, simplemente por no saber oxigenarte correctamente. Y aparte de que tus células van a estar formando una gran cantidad de se me fue el nombre, siempre lo conozco como los tóxicos, los NADH, ¿bien? Y eso va a hacer que tú realices fermentación y vas a notar cómo los músculos se endurecen rápidamente, ¿bien? No es un ataque de ansiedad. La ansiedad es muy distinto porque es una respuesta hormonal de por sí, sino es más como un desmayo, una falta de energía. Bien, tus células capturan tan rápido el azúcar que disminuyó de pronto y tu cerebro ya no lo siente y necesita mucha energía y también oxígeno para poder trabajar. Entonces, en estos momentos simplemente colapsas, te desmayas. ¿Qué hacen estas personas? Una Coca-Colita y también oxigenarlo lentamente. ¿Bien? Entonces, eso es un bajón de azúcar, ¿bien? Porque tus células han capturado todo rápidamente, gracias a qué? A la insulina. ¿Bien? Ok. Por último, chicos, tenemos que hablar acerca de las gónadas en el sistema endocrino. Recuerda que las gónadas también participan. La hipófisis va a liberar lo que viene a ser la FSH y la LH. ¿Te acuerdas? FSH, folículo estimulante, para la estimulación de los folículos ováricos, para el desarrollo de los ovocitos. La S de células de Sertoli, para que las células de Sertoli produzcan los espermatozoides. Entonces, a nivel de los varones, la FSH produce la llamada espermatogénesis. LH, la L, actúa sobre las células de Leydig para que produzcan la testosterona. Al momento que la testosterona aumenta en los varones, la testosterona va a liberar, perdón, las células van a liberar inhibina. Hay mucha testosterona, bien, entonces se produce más inhibina y la inhibina hace que la hipófisis deje de trabajar. Bien, que ya no libere ni LH ni FSH. Los espermatozoides que se han formado van a estar ahí, por lo menos viven por unos 4 días. Poco a poco los niveles de testosterona están bajando, empiezan a disminuir, lo que hace que la inhibina empiece a disminuir y al momento que disminuye, la hipófisis se vuelve a activar para producir nuevamente LH y folículo estimulante. Y otra vez aumentar los niveles de testosterona y también los espermatozoides, recuperarlos. Bien, esto más o menos, como te digo, ocurre cada 4 días que tienes una renovación espermática. En el caso de las mujeres, ocurre un proceso similar. Vamos a encontrar por aquí la folícula estimulante que estimula los folículos ovarios para el desarrollo de un ovocito y la hormona luteinizante. La luteinizante a nivel del folículo para la producción de los estrógenos. Pero una vez que el folículo libera al óvulo, se convierte en una estructura, vamos a colocarla así, una estructura vacía, conocida como el cuerpo lúteo. Ha puesto de vertical. A ver. El cuerpo lúteo, cuando es estimulado por la hormona luteinizante, va a permitir liberar la progesterona. ¿Y qué hace la progesterona? Permite el desarrollo del endometrio. Profe, ¿qué cosa es el endometrio? Es la capa interna que reviste al útero. Entonces el cuerpo lúteo va a seguir produciendo progesterona, el endometrio poco a poco se va desarrollando hasta que el cuerpo lúteo se degrada. Una vez que se degrada, la progesterona cae, el endometrio cae en algo que ustedes conocen como menstruación. ¿Bien? Entonces, cuando los estrógenos están altos, cuando la progesterona está alto, acá, la hipófisis disminuye su actividad hasta que nuevamente vuelven a bajar y la hipófisis vuelve a activarse. De esa manera, estas hormonas se controlan a sí mismas. ¿Bien? Todo gracias a las hormonas sexuales. Testosterona alta, la hipófisis no trabaja mucho. Testosterona baja, la hipófisis vuelve a liberar una segunda dosis para que se produzca nueva testosterona. Y lo mismo ocurre con los estrógenos. Bien, progesterona, estradiol, con ellos.
Bien, chicos, esto vendría a ser la parte endocrina de por sí. ¿Alguna duda, alguna consulta antes de pasar, bien, a lo que viene a ser sistema inmune? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo bien? Ok. Bien, chicos, respecto al sistema inmune, nosotros debemos saber que el sistema inmune está formado por una red compleja y vital de células y órganos que protegen al cuerpo de las infecciones. Aquí vamos a mencionar las células, bien las tienen en pantalla, pero los órganos, por ejemplo, vienen a ser el timo, el vaso, el apéndice, las placas de Peyer, las amígdalas, bien, son centros donde vamos a encontrar a células del sistema inmune. Profe, el apéndice sí, y también la piel, por si acaso, la piel también es un órgano del sistema inmune, ya que por un lado forma una barrera protectora impidiendo que microorganismos puedan ingresar, pero también sobre tu piel viven una gran cantidad de microorganismos, principalmente bacterias, bacterias que resultan beneficiosas para nosotros, no porque produzcan algo como por ejemplo lo hacen las bacterias intestinales, sino porque estas bacterias se comunican con tus células, ¿bien? Y le enseñan a reconocer a bacterias peligrosas y también ellas evitan que esas bacterias peligrosas se asienten sobre tu piel. Mientras estas bacterias, entre comillas, buenas, estén de manera superficial, van a seguir siendo buenas, pero apenas tienes un corte, rápidamente ingresan y causan infecciones. Pero ayudan al sistema inmune. Lo mismo ocurre con el apéndice. Quizás algunos consideren al apéndice como un órgano vestigial, profe, que ya no sirve y todo eso. El apéndice es parte del sistema inmune. En esa zona también encontramos bacterias que evitan que otras bacterias peligrosas se asienten, puedan infectar esta zona causando daños y problemas. Lo que también ocurre, por ejemplo, con las féminas, con las mujeres, en el caso de la parte vaginal. Ahí también vamos a encontrar bacterias, principalmente del género Lactobacillus. Estas bacterias se mantienen a un pH ácido bajo ciertas condiciones y evitan que otras bacterias, hongos, protozoos puedan ingresar a esta cavidad. De ahí que cuando las mujeres utilizan jabones no adecuados, bien productos de limpieza no adecuados, alteran el pH, estas bacterias se ven alteradas, otras bacterias van a aprovechar ese espacio y empiezan a causar infecciones vaginales o también las infecciones por hongos o protozoos. Bien, entonces a nivel del sistema inmune tenemos células y órganos que participan como tal. Chicos, ustedes tienen un receso de 5 minutos, son las 2 de la tarde, 2 y 5, continuamos con el tema. Bien, una pausa por aquí.